Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Nicolás Maduro acaba de anunciar hace pocas horas oficialmente su plan, el de instaurar en Venezuela una dictadura con base constitucional. Por supuesto no lo ha dicho con estos términos, pero no pierdan detalle de cuál es el plan, quiénes son los encargados y cuáles van a ser los propósitos de esta gran reforma constitucional, como la han anunciado. Es probable que el chavismo avance hacia lo que ya ha anunciado Diosdado Cabello en el pasado, el partido único, un partido de facto, y también minar o eliminar en la mayor medida de lo posible la elección directa de los cargos, es decir, un sistema similar al cubano o al chino, elección indirecta para torpedear, para impedir al máximo que se presente algún adversario, algún candidato alterno a Nicolás Maduro o a cualquier cargo chavista en el poder. La anunciada reforma constitucional este fin de semana con solemnidad por parte del chavismo implica que en 90 días un grupo de expertos nombrados por el propio Nicolás Maduro va a tener la tarea de redactar un nuevo proyecto de constitución, reforma express. Dicen que para profundizar la democracia en Venezuela, pero aquí tenemos que aplicar la máxima de la guerra psicológica rusa. Todo lo contrario a lo que se diga será lo que se aplique. Y en este caso, pues tenemos que prever que en lugar de una profundización de la democracia, va a ocurrir de facto una profundización de la dictadura. Pero además de la reforma constitucional, uno de los propósitos que corre en paralelo es el de generar el desánimo colectivo, generar ese sentimiento de derrota ante un régimen chavista que triunfa por las buenas o por las malas, gane o pierda elecciones. Es exactamente lo que ocurrió en 2017 cuando anunciaron esa Asamblea Nacional Constituyente que finalmente no redactó ninguna constitución, pero sí impuso un nuevo relato político. La mayoría del país se sentía fracasada, mientras que el chavismo triunfaba por la vía de la imposición y de la fuerza. ¿Y quiénes van a liderar este proceso? Presten atención, lo anunciaba Nicolás Maduro hace menos de 24 horas. Encabeza, por supuesto, esa comisión Cilia Flores, su mujer, también su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su fiscal, que también ejerce el cargo de forma írrita, Tarek William Saab, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia chavista, Carislia Rodríguez, también nombrada a dedo, entre algunos otros tradicionales asesores del chavismo, como el abogado Hernán Escarrá. Y para colmo de descaro, Nicolás Maduro ha dicho que este grupo, es decir, su círculo de máxima confianza, tiene como objetivo redactar una constitución que exprese, que refleje las amplias diferencias y la amplia pluralidad política y social que vive Venezuela. ¿Es posible mayor atrevimiento o mayor desfachatez? Cilia Flores, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, todos velando porque sea una constitución plural que represente a todos. Por supuesto que uno de los propósitos claros de la nueva constitución va a ser la perpetuidad en el poder de Nicolás Maduro, lo mismo que intentó Hugo Chávez en el 2007 y que el pueblo, con sus votos, lo rechazó, le dio la espalda. Venezuela decidió en ese momento que el país no debía tener un mandato ilimitado, pero como es costumbre en el chavismo, hicieron la trampa de la puerta de atrás, pero 2 años después, en 2019, a través de una treta legal, aprobaron la reelección indefinida, que era el máximo propósito político de Hugo Chávez, y que hoy quiere repetir, perpetuar y, por supuesto, bloquear de posibles adversarios Nicolás Maduro. Y para muestra, un botón, esta declaración del propio Nicolás Maduro que asegura que el mandato ilimitado es una garantía, es una característica constitucional. Un día como hoy, 15 de febrero del año 2009, el pueblo de Venezuela modificó la Constitución con su voto y se aprobó la enmienda constitucional para la ampliación de los derechos democráticos del país y la elección continua por parte del pueblo de sus autoridades. Derecho democrático, constitucional, que estaba limitado, ¿verdad?
Semejante aberración conceptual, porque la perpetuidad en el poder o el mandato ilimitado no es en ningún modo una característica intrínseca de la democracia. Todo lo contrario, es una característica propia de las dictaduras. La característica de la democracia es la alternabilidad, la alternancia en el poder que hoy el chavismo, ya no hay lugar a dudas, va a bloquear definitivamente a través de este mecanismo constitucional, a través de la nueva dictadura constitucional. Bueno, ¿y cómo va a ser esa nueva constitución que va a redactar Delcy, Cilia y Tarek William Saab, entre otros títeres, amanuenses y escribanos de Nicolás Maduro? Pues han dado muy pocos detalles, pero sí algunas pistas, porque esta nueva constitución, aseguró Nicolás Maduro, tendrá tres partes fundamentales. La primera, el desarrollo del Estado comunal, una de las aspiraciones máximas del chavismo. Y ha dicho Nicolás Maduro que el propósito era voltear literalmente alcaldías y gobernaciones para otorgarle el poder a las comunidades. Democratizar y transformar de raíz las estructuras de las viejas gobernaciones, de las viejas alcaldías, de los viejos consejos municipales, de los viejos consejos legislativos, voltearlos como una media y establecerlos sobre nuevos parámetros de funcionamiento. Bueno, y valga aquí un inciso, porque el propio Nicolás Maduro demostró en este discurso, al que obligó a asistir a algunos de los embajadores extranjeros acreditados en Venezuela, que la designación de los cargos, que este aparato político era máxima responsabilidad de Diosdado Cabello, era una tarea en la que no se metía y demuestra así la división de parcelas de poder en Venezuela. Así que muchos de ustedes que tienen cara de candidatos y candidatas, bueno, ya saben, no me meto en ese tema. Ese tema lo lleva Diosdado. El segundo gran tema. Diosdado Cabello, además de controlar la policía, todo el aparato militar, es decir, toda la estructura represiva de la dictadura, también controla el aparato político y va a ser él el que decida quién va a ser gobernador, quién va a ser alcalde y quiénes van a componer esos consejos comunales que van a tener acceso a la toma de decisiones y, muy importante, a la gestión de recursos. Todo, por supuesto, mermando las capacidades y las competencias de las instituciones tradicionales del gobierno en Venezuela. Segundo punto, anuncian la construcción de una nueva sociedad que han llamado ellos bolivarianista, es decir, se instaura, sin ninguna duda, el Estado social chavista. ¿Qué quiere decir y hasta dónde llegará? No lo han dicho, pero no los podemos imaginar. Y como tercer punto, aseguró que esta nueva constitución iba a establecer las bases para un nuevo modelo económico que no sea dependiente de la renta petrolera, algo que han repetido en numerosas ocasiones, pero que jamás ha cumplido el chavismo en los 26 años que lleva en el poder. Y sin ahondar en mayores detalles sobre cuáles van a ser los alcances, cuál va a ser la naturaleza de esta nueva constitución, sí dio un dato concreto. La nueva constitución debe garantizar el castigo, la prisión para todo aquel que intente rebelarse, para todo aquel que intente disputarle el poder a Nicolás Maduro y a toda esta estructura que ya finalmente ha tomado de forma profunda las riendas de una dictadura que se instaura ya con base constitucional. Entonces, en la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará de ninguna manera ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana que pueda estipularse. Bueno, y este acto fue celebrado con alta carga simbólica, como es habitual en Nicolás Maduro y también en el chavismo, con numerosos símbolos supersticiosos y de brujería que ya comentaremos en programas posteriores. Nicolás Maduro quiso que coincidiese con la celebración del 206 aniversario del Congreso de Angostura, con el cual Simón Bolívar refundó o fundó una nueva república en el territorio venezolano. Bueno amigos, y entre otras noticias del día, tenemos que Estados Unidos ya ha oficializado el envío de 126 deportados a la cárcel de Guantánamo. En total ya se han trasladado hacia allí 9 aviones y espera el gobierno de los Estados Unidos, insiste, reitera,
que serán 30.000. Se está adaptando la prisión de Guantánamo para alojar a esos migrantes, dicen las autoridades del gobierno de Donald Trump, los peores de los peores. Pero hoy en una investigación, el Washington Post, un prestigioso e histórico diario en los Estados Unidos, hoy propiedad del magnate tecnológico Jeff Bezos, asegura que no son tan peligrosos como está asegurando el gobierno de Donald Trump y ni siquiera muchos de aquellos venezolanos que han sido deportados a Guantánamo, acusados de pertenecer como miembros del Tren de Aragua, dice este diario, en realidad no lo son según los indicios que recoge esta investigación. Han consultado, han entrevistado a las familias de algunos de estos deportados y explica no hay ningún antecedente penal ni ninguna otra prueba que demuestre su pertenencia al Tren de Aragua en al menos de los 6 deportados hacia Guantánamo, explica el Washington Post. Asegura el diario que este grupo, que ha sido identificado y ha sido contactado por el equipo de periodistas del diario, fueron detenidos apenas llegaron de forma irregular a los Estados Unidos. Asegura el periódico, no tienen vinculación probada con el Tren de Aragua y simplemente pudieron haber sido confundidos por los tatuajes, algunos de ellos los tatuajes y otros por haber nacido en el estado Aragua. Es lo que dice el Washington Post en este reportaje publicado el día de hoy, un tema por supuesto que será de alto interés, cuáles son los perfiles que se están enviando a Guantánamo y si realmente se están cumpliendo estos requisitos que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos, que serían allí enviados solo los peores de los peores, peligrosos miembros de bandas criminales y hasta ahora, según parece apuntar la investigación del Washington Post, no en todos los casos ha sido así. Bueno amigos, y sobre la guerra de Ucrania, el tema de alto interés que están abordando tanto el gobierno de Vladimir Putin como el de Donald Trump, un tema que tiene en vilo a Europa por la grave situación que se está produciendo. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha llamado a una reunión de emergencia a los presidentes europeos este lunes en París para tratar esa prácticamente emergencia continental que se cierne sobre Europa por esa mesa de diálogo anunciada entre Vladimir Putin y Donald Trump. Se va a decidir el destino de Ucrania sin que Europa tenga silla en esa mesa, una situación que consideran altamente peligrosa en el continente europeo, donde ya tienen la convicción de que están siendo víctimas de una pinza política, una presión sin precedentes del que era hasta ahora su socio tradicional histórico, Estados Unidos, y por el otro, su amenaza más evidente, más reciente en la historia de los últimos años, como lo es Vladimir Putin. Una pinza que podría afectar las fronteras y la seguridad europea que siempre ha alquilado, que siempre ha subordinado su política de seguridad, su política de protección a los Estados Unidos. Y ahora desde la OTAN, su presidente holandés, el ex primer ministro de los Países Bajos, está prácticamente forzando a todos los Estados miembros de Europa a disparar el gasto militar y urge Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que Europa debe tener ya un ejército propio. Y hoy, en el primer aniversario del asesinato del líder opositor ruso, Alexei Navalny, está pidiendo Ucrania más atención, más apoyo de Europa, se siente desnudo ante este pacto al que pueden llegar Donald Trump y Vladimir Putin en contra de los intereses y en contra de la estructura como país, como Estado, de las competencias del gobierno ucraniano. Y sobre todo la preocupación, no solo en Europa, también en Estados Unidos, es sobre la escasa viabilidad que pueda tener un acuerdo firmado deprisa y corriendo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Puede ser perdurable en el futuro. Pocos se fían de la palabra de Vladimir Putin, que se formó, como todos sabemos, en los servicios secretos rusos, es decir, en los trabajos de espionaje, donde la palabra vale muy poco. Y precisamente por esto, hoy el canciller de Reino Unido, David Lammy, ha asegurado que si Vladimir Putin sale airoso, sin ningún tipo de concesión, en esta mesa de negociación con Donald Trump, podría ser un peligro porque otros dictadores con ánimos expansionistas, como Nicolás Maduro,
podrían verse reforzados. Bueno amigos, ya hemos conocido esta semana sobre esas encuestas migratorias publicadas en Venezuela y también entre los venezolanos que viven en Estados Unidos y que explican que ya hoy es un destino favorito para la diáspora venezolana España. España como posible destino potencial no solo de los venezolanos que van a buscar nuevas vías si finalmente la dictadura de Nicolás Maduro logra permanecer este 2025 en el poder, y también los que están en Estados Unidos con riesgo, bajo amenaza de deportación. España podría ser un destino en el que se dispare el número de venezolanos recién llegados, y precisamente por eso traigo a colación un tema muy preocupante que está quejando a la comunidad venezolana en este país, y es el altísimo costo de la vivienda y las condiciones precarias que están viviendo sobre todo los venezolanos recién llegados. Hace pocos días en Madrid hubo una explosión en un almacén donde vivían varios venezolanos que eran repartidores, y uno de los patines que utilizaban para repartir, para trabajar, explotó dejando el local completamente destruido. Se corroboró entonces las malas condiciones de vivienda que sufrían estos jóvenes venezolanos que estaban obligados a compartir piso, a compartir ni siquiera piso, a compartir local por la dificultad de la vivienda. Una dificultad que en España acaba de poner cifra, acaba de poner rostro la empresa inmobiliaria o el buscador inmobiliario Fotocasa, que asegura que ya las habitaciones en España, en las principales ciudades como Madrid y Barcelona, se ubican en promedio en 520 euros al mes. Una habitación en Madrid o una habitación en Barcelona, la media, 520 euros al mes, lo que supone más del 40% del salario mínimo. Esto ha obligado a que muchas familias tengan que usar una habitación como casa. Ya hemos visto que los pisos compartidos se convierten en habitaciones donde habitan familias completas de 4 y hasta 5 personas porque no tienen capacidad de pagar una casa completa. Lo veíamos también hace pocos días en un reportaje desgarrador en La Vanguardia, donde entrevistaban a una madre soltera con un hijo autista y también con su madre, es decir, con la abuela, que vinieron de Venezuela y compartían una vivienda en unas condiciones tremendamente duras. La cifra de viviendas estancada en España. No se construyen nuevas viviendas, hay 25 millones de ellas para una población que no deja de crecer, porque España acaba de batir récord de población actualizada a 1 de enero de 2025 de 49 millones de personas. Nunca se había alcanzado esta cifra, y esta cifra precisamente se dispara por la llegada de nueva migración. Aproximadamente unos 6.000 venezolanos llegan cada mes y están siendo superados, y bastante, por la cifra de colombianos, venezolanos y marroquíes, que engrosan la población de las grandes ciudades de España y que sin duda también están poniendo una presión adicional al precio de la vivienda. Sirva amigos esta información no como un desaliento ni un desánimo, pero tengan en cuenta este importante factor. El coste de la vivienda en las grandes ciudades en España hace vivir a muchos venezolanos al límite de la pobreza durante los primeros meses que llegan, así que tomen previsiones si ese es su plan. Bueno amigos, y estas han sido las noticias de este 16 de febrero de 2025. Comenzamos ya la segunda quincena de febrero con una alta tensión política, no solo en Venezuela, sino también en todo el continente americano y aquí en Europa, con esas negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Acontecimientos todos que van a afectar nuestra vida común, nuestra vida como país en Venezuela y en el resto del mundo. Seguiremos informando, seguiremos en la actualidad de las noticias que nos interesan a todos.